Pues muy buenas noches, bienvenidos. Para dar cumplimiento a la promesa que le hicimos a ustedes después del primer webinar que tuvimos hace 3 semanas acerca de MIPRES, que ha generado controversia, que ha generado confusión, que ha generado hasta pensamientos de que es algo inadecuado, que sobra, en fin. Pero para ese efecto, hoy nos acompaña el doctor Carlos Felipe Muñoz, que es el gerente y fundador del portal Consultor de Salud, portal que le ha aportado mucho de medicina en Colombia, que frecuentemente lo consultamos, que él muy amablemente nos manda información de último momento en la parte no solamente científica, sino también en la parte de leyes, de gobierno, del sistema de salud, en fin. Los invito a que visiten el portal consultarsalud.com. Carlos Felipe Muñoz hace su presentación personal más apropiadamente, pero la idea de hoy, les decía que con base en el webinar de la vez pasada, es hoy llenar un formulario en vivo y en directo para que todos nos demos cuenta de qué dificultades hay en ese proceso, si realmente es difícil o no. Hemos encontrado muchas preguntas que nos han hecho, y médicos que no pueden entrar, otros que a la mitad de la página se les cae, otros que lo llenan en 5 minutos, otros que lo llenan en 15 minutos, en fin. Lo que siempre hemos comentado, y fue la controversia del webinar pasado, es que es quitarle, robarle tiempo de la consulta del médico al paciente, o el paciente al médico, llenando este formulario. El doctor Muñoz, que es experto en esto, nos va a llevar de la mano de cómo llenar ese MIPRES. Hemos pensado 3 escenarios diferentes, o si ustedes proponen algo diferente, bienvenido sea. El chat ya está abierto. Si quieren hacer una pregunta en directo, la hacen y en directo la contestamos. Y hemos pensado, repito, 3 escenarios. Un escenario sería un paciente que llega a urgencias y requiere medicamentos no post, lógicamente, y de pronto uno no post. Entonces, en ese momento, ¿qué se debe hacer y cómo se llena ese MIPRES y cómo en la vida real lo llenaríamos? Después hay otro escenario que sería, por ejemplo, un enfermo que ingresa por falla cardíaca, se le da de alta, y en el momento de dar de alta se le formulan medicamentos por dar un tiempo post y de pronto uno no post que requiera, cómo se llega a ese momento de MIPRES. Un tercer escenario, que sería el paciente de la consulta que llega con hipertensión resistente y que requiere un medicamento no post, cómo procedemos en ese caso a llenar el MIPRES. Entonces, sin más preámbulos, es hora para el doctor Carlos Felipe Muñoz, y ustedes tienen el chat abierto. Si tienen alguna duda, un caso específico, el doctor Muñoz muy amablemente está dispuesto a darnos solución a esa pregunta de ustedes. Bienvenidos. Doctor Muñoz. Muchas gracias. Doctor Melgarejo, muy amable por la invitación. Quiero saludar, ya tenemos 21 asistentes virtuales en todo el país. Celebro esta reunión y celebro nuestro diálogo tras bambalinas antes de comenzar, en el sentido que la Sociedad de Cardiología y los cardiólogos en general en Colombia están avanzando hacia un posicionamiento del enfoque de la política de atención integral en salud, que es el enfoque de base atención primaria en salud, el cuidado primario, el evitar que el paciente llegue en estadios avanzados y a veces demasiado complejos para poder salvar las vidas. La noche de hoy nos han invitado a continuar esta línea de trabajo sobre la tecnología MIPRES. Yo quiero hacer una corta presentación de la compañía. Mi nombre es Carlos Felipe Muñoz, soy médico cirujano de la Universidad del Cauca, con experiencia en consultorías a entidades públicas y privadas. Nuestra compañía, fundada hace 11 años, Consultor Salud, trabaja con aseguradoras y prestadoras y asesora también al Estado colombiano en sus distintos estamentos territoriales. Y el enfoque que tenemos básicamente es lo que usted decía, doctor Melgarejo, de gestionar inteligentemente la información para mejorar los resultados sectoriales. La pasada oportunidad enviamos uno de nuestros consultores, el doctor José Barrera, para que iniciara con estos temas, y hoy digamos que mi presencia obedece a tratar de resolver los interrogantes que pudieran haber quedado, pero quiero comenzar diciendo algunas 2 o 3 ideas preliminares. La primera sería que MIPRES es una
digamos, un instrumento que se preparó por parte del gobierno colombiano para darle cumplimiento a una orden constitucional de la Corte Constitucional. Este instrumento MIPRES, por ahora también, aplica solo en el régimen subsidiado de salud, perdón, en el régimen contributivo, pero ya el Ministerio de Salud anunció que se va a dar apertura a entes territoriales que deseen aplicar MIPRES en el régimen subsidiado. De hecho, ya el primero que levantó la mano fue Bogotá, precisamente, el distrito de Bogotá, donde estamos dictando esta conferencia virtual la noche de hoy, y entonces uno podría esperar que en el próximo mes el distrito de Bogotá aplique MIPRES en el régimen subsidiado también. Les quiero recordar que la aplicación de MIPRES para el régimen subsidiado no es obligatoria y solamente puede darse cuando el Ministerio de Salud autorice el paso de MIPRES al régimen subsidiado. Esa sería la primera claridad. Entonces, por ahora, todo el MIPRES es solo para el régimen contributivo. En el régimen subsidiado permanece el CTC. Y la segunda, digamos, claridad importante que quiero hacer aquí sobre MIPRES es sobre si va a permanecer el uso de MIPRES o existe algún riesgo que el gobierno lo eche para atrás. Ahí quiero ser contundente en el sentido que MIPRES continuará aplicándose y de hecho es un marco metodológico que con seguridad inclusive va a extenderse a prescripciones que incluyan el plan de beneficio en un momento más avanzado del sistema, quizá comenzando el próximo año. O sea que la invitación es a continuar el uso de MIPRES, adquirir mejor experiencia en la digitación del aplicativo y hacer, por supuesto, recomendaciones, porque el aplicativo está en un plan de mejora permanente. Esa sería la segunda observación. Y mi tercera observación, que tendría que ver con datos, porque tengo unos datos que quiero mostrarles en la presentación que tenemos lista, tiene que ver con el hecho de hacer un análisis escueto sobre si MIPRES está permitiendo mejorar el acceso o se está convirtiendo en una barrera de acceso. Los datos que nosotros tenemos, así para comenzar, serían los siguientes. Antes de la aplicación de MIPRES, el número de IPS que prescribían estaba alrededor de 250 IPS. Antes de MIPRES también el número de pacientes que estaban siendo formulados con tecnologías que no estaban en el plan de beneficio eran alrededor de 1.200.000 pacientes. Y antes también el tercer dato es que el número de fórmulas mensuales de tecnologías no PBS rondaban las 400.000 al mes antes de esta tecnología. Felipe, una pregunta. Sí. Para yo estar en MIPRES, ¿tengo que inscribirme obligatoriamente como médico, como IPS? ¿Es obligatoria la inscripción? Es obligatoria la inscripción de todos los que quieran prescribir en una tecnología no PBS. Los que quieran. El profesional que no quiera prescribir simplemente se abstiene de hacer de llenar los 3 pasos y simplemente pues maneja a los pacientes con tecnologías del plan. Ningún médico en Colombia está obligado a prescribir tecnologías no PBS. Es absolutamente libre y la ley estatutaria en el artículo 17 habla obviamente de la autonomía profesional. O sea que si alguno de ustedes en su libre albedrío decide manejar los pacientes únicamente con lo que está incluido en la resolución 6408, lo puede hacer. Obviamente uno entiende desde afuera que encontrará entonces cierta restricción para ciertas patologías que la evidencia mundial y las guías prácticas y los protocolos indican que requerirían en algunos pacientes el uso de estas tecnologías, pero es absolutamente libre. Otra pregunta complementaria. Si yo, por ejemplo, tengo un consultorio particular y veo solo pacientes particulares y me llega un paciente particular, pero que tiene un medicamento no puede ser autorizado por una tutela previa y me dice, doctor, lléneme en MIPRES, ¿qué hago yo ahí? Cuando llega un paciente antiguo que ya tiene una acción de tutela y que ya tiene una prescripción y el paciente está estable, es decir, que usted como profesional no necesita reajustar dosis, entonces ese paciente no debe ser visto por usted en la IPS.
ese paciente con el amparo tutelar debe ser visto en la EPS, en un grupo de profesionales, doctor Melgarejo, que tiene la EPS, que se llaman transcriptores, que son médicos también, que se dedican únicamente a recibir el paciente que ya tiene una protección de tutela y le transcriben la prescripción. Pero hay que tener un cuidado particular ahí, y es que si el paciente es antiguo y está protegido por tutela, pero está descompensado, o es un paciente nuevo con una tutela que no tiene prescripción, entonces ese paciente sí debe pasar por usted en su IPS para la prescripción inicial de mi pres. Usted me preguntó algo muy importante que quiero resolver aquí. No es lo mismo atender un paciente en mi consulta particular privada o medicina prepagada que atender a ese paciente en un consultorio donde estoy siendo sujeto de un contrato con la EPS. La diferencia es abismal de aquí en adelante, porque yo como médico particular no puedo prescribirle al paciente mi pres. No puede. El médico, el profesional que actúe como médico particular independiente y que no tenga contrato con la EPS del paciente que tiene al frente, no tiene acceso a mi pres, por ende no tiene posibilidad de prescribirle la tecnología NoPos. ¿Y si es prepagada? Entonces voy paso a paso. Ese paciente particular, ese paciente que va a usted y lo busca como particular, podría decirle, doctor, no importa, yo me hago cargo del medicamento, y usted entonces lo podría prescribir en su formulario normal, su fórmula profesional normal, y él tendría que ir a una farmacia en la esquina y comprar el medicamento. Entendiendo que los medicamentos no PBS tienen unos costos que pueden resultar significantes en un momento dado. Cuando yo estoy como médico contratado por medicina prepagada, ¿cierto? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque inequívocamente yo debo estar contratado por la EPS de ese paciente. Antes de mi pres, se suscitaba un puente, si se quiere, que llenaba este vacío, y es que yo como médico de la prepagada le prescribí en un formulario y él iba con esa fórmula a la EPS y la EPS transcribía la tecnología NoPos. Eso hoy no se puede hacer. Eso hoy está prohibido en la tecnología, porque no hay, el único transcriptor que existe en el sistema de lo NoPos es el que acabo de mencionarle, que es el transcriptor de la EPS, y solo transcribe tutelas y transcribe las prescripciones del formulario físico cuando se ha caído el aplicativo. De tal manera que la transcripción de EPS a medicina prepagada ya no existe. Entonces, ¿qué estamos notando en el país? Que se han hecho una serie de alianzas y acuerdos internos entre las empresas de medicina prepagada que pertenecen a una EPS, o sea, son del mismo grupo empresarial, y en donde esos acuerdos permiten al médico de la medicina prepagada acceder a la base de datos de la EPS, donde está el paciente, y por ende prescribirlo a través de mi pres. Quiero hacer una recomendación formal de cuidado laboral aquí, y es que si no hay un contrato, sino simplemente un acuerdo interinstitucional, y usted como médico de medicina prepagada le están dando acceso a la base de datos de la EPS, de manera indirecta usted se está volviendo un empleado también de la EPS, y no únicamente un empleado de la medicina prepagada. Es decir, que ahí se está consolidando un ambiente de responsabilidad laboral que hasta ahora no habíamos previsto y que es muy importante tener en cuenta. Bien, entonces, ¿Su recomendación cuál sería? En ese caso, si me llega, yo voy a prepagar, por ejemplo, llega, usted quiere entrar al sistema del POS, yo puedo abstenerme, digo, no acepto el POS. En realidad es que no se trata de aceptar o no aceptar lo que no está en el plan. Se trata de comprender que el gobierno está tomando una decisión que permite, es una decisión económica,
¿sí? Que lo que busca es lo siguiente, doctor Melgarejo, permite que si yo estoy pagando un plan adicional a mi plan de beneficios, una medicina prepagada, y estoy pagando un dinero importante cada mes, se supone que ese plan debe ser capaz de abrigar todo lo que se prescriba dentro de ese modelo de servicios adicional de aseguramiento. Pero no puede ser y no tiene lógica que simplemente en la medicina prepagada se pague al profesional, que es un gesto de oportunidad, por supuesto, y ese profesional prescriba unas tecnologías que no están en el plan y que no se paguen de esa prima adicional de la medicina prepagada, sino que se vaya al bolsillo del plan de beneficios de los colombianos, y entonces estamos jugando un juego muy peligroso en Colombia, en donde por el lado de la medicina prepagada simplemente se consolida el pago del profesional, del superespecialista, pero el gasto que es el más importante, que es la tecnología, viene con cargo al plan de beneficios. Eso se está acabando en Colombia con MIPRES. Eso es precisamente uno de los grandes objetivos. Entonces, colega que estás oyendo en este momento, que ya son 29 invitados a esta sesión virtual, estamos todavía aquí. Quiero recordarles a los que acaban de llegar, esperando que nos solucionen el tema del MODEM, y hemos empezado este conversatorio corto para dar paso a la conferencia. Entonces, la recomendación es que si usted es un médico de medicina prepagada, para que pueda prescribir debe estar contratado por la EPS. Si le están facilitando acceso a las bases de datos, usted está adquiriendo una relación laboral con la EPS de manera indirecta, porque usted está prescribiendo a un paciente de la EPS. Usted ahí no está prescribiendo a un paciente de la medicina prepagada. Espero que eso le quede perfectamente nítido para que lo converse con quien haya que conversar estos temas que trascienden los simplemente aspectos clínicos. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta del auditorio? Sí, lo pueden hacer a través del chat. Doctor, cuando estaba yo comentando el antes de MIPRES, quiero redondear esta idea, y es que recuerde que mencioné que había 250 IPS prescriptoras antes, y ahora tenemos más de 3.000 IPS autorizadas y habilitadas en MIPRES, lo cual significa un crecimiento exponencial del potencial acceso a estas tecnologías. 2, hay que decir que antes también había alrededor de unos 21.000 prescriptores, que éramos los especialistas, pero ahora, como el espectro se amplió, ya no solo es el especialista el que prescribe, sino el médico general, el odontólogo, el optómetra y el nutricionista. Esperamos que haya 142.000 profesionales prescribiendo, es decir, que esto se quintuplicó. Entonces tenemos muchas más IPS y más prescriptores. Y hay que decir, para terminar la analogía del antes y el después, lo siguiente: antes prescribíamos 400.000 fórmulas para 1.200.000 pacientes, y hoy solo hemos encontrado alrededor de 850.000 pacientes. O sea, todavía no llegamos al 1.200.000 de antes, pero sin haber llegado ya pasamos de 400.000 prescripciones mensuales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque me parece absolutamente importante reconocer aquí que con solo abril y mayo y junio, que ya terminamos, 3 meses de operación full time de MIPRES, ya se superó el acceso que se tenía antes del aplicativo. Es decir, que los temores que tenía incubados el Ministerio de Salud eran ciertos, doctor Melgarejo, de que el traer la aplicación al servicio de todo el país de una manera tan universal como lo han hecho, iba a generar un uso adicional de las tecnologías no PBS, y las estadísticas así lo están mostrando. Son estadísticas que hemos levantado en nuestra compañía de consultoría, y no estoy hablando de ningún tipo de encuesta que haya publicado el Ministerio de Salud, es decir, estamos hablando desde una posición neutral, sectorial, que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que se dispare el uso de tecnologías no POS en Colombia sin problemas.
Y por eso el gobierno, en las últimas semanas, usted también lo ha oído, como se dio cuenta que esto iba a ser un boom y que vamos a pasar por encima de la estadística previa, el gobierno ha expedido unas normas que aumentan el control del precio, especialmente de los medicamentos. Hay una circular en borrador que incorpora 148 medicamentos a un control más estricto del precio, y ya se lanzó el marco metodológico y el primer modelo de cómo se hacen las compras centralizadas de medicamentos, que se inauguró con la hepatitis C, que por supuesto tiene unos precios exorbitantes y que requerían pues un control para que no nos fuera tan mal como otros países en el mundo con este tema de las tecnologías. Entonces, la primera gran conclusión de mi PRES 3 meses después de que todos ya lo estamos usando es que está funcionando, el número de pacientes está creciendo, el número de prescripciones está creciendo y el acceso está creciendo. ¿En dónde hay dificultades importantes? Lo voy a mencionar de una vez. La primera gran barrera de acceso que hemos detectado en Colombia está en las juntas de profesionales. Las juntas de profesionales son una instancia que se creó en virtud de intentar por parte del gobierno establecer un ganar-ganar, es decir, una evaluación de pares, si se quiere, es eso, en el mundo entero, en donde un par nuestro evalúa mi prescripción y me la avala o me la refuta, pero en el buen sentido de querer el mejor tratamiento para el paciente. Esa junta de profesionales algunos la han malentendido y la asimilan como a un proceso de auditoría similar al CTC. No se parecen en nada. En realidad es simplemente un colega suyo, quizá en la misma institución suya y amparado por las mismas guías y protocolos que han venido ustedes estableciendo para la mejor dinámica asistencial, que mira el tipo de manejo que usted pretende darle a un paciente y en menos de 5 días lo avala o lo observa como negativamente y genera una especie de jurisprudencia sectorial que debe ser enviada por su IPS a la Superintendencia Nacional de Salud para que, con la sumatoria de evidencias de todo el país, de juntas en donde hay muchos pares como usted, seamos capaces de ir actualizando las guías de práctica clínica. Es decir, que ahí no se puede entender como un proceso de glosa o de auditoría insensata o de imposiciones dominantes, es simplemente un colegaje en donde unos con otros sumamos para que el paciente reciba la mejor atención. Por ejemplo, ¿cuáles casos irían al par? Muy bien. ¿Cómo sería? Esa junta de profesionales tiene actualmente 4 usos, solamente 4 usos. El primer uso es para todos los medicamentos que estamos usando en Colombia y que antes denominábamos off-label y que ahora tienen una nomenclatura muy particular que es lista UNIRS. Ese listado UNIRS son esos medicamentos en segundos o terceros usos, es decir, ese medicamento que necesitamos prescribir, que tiene registro INVIMA, pero que no lo tiene para la patología especial en la que la estoy prescribiendo. Así el INVIMA lo tengo aprobado. Así el INVIMA lo tiene aprobado, o sea, porque no podemos prescribir nada que no tenga INVIMA, primera claridad. Debe tener INVIMA para alguna indicación. Lo que sucede es que yo lo uso en una segunda o tercera indicación que no tiene autorización del INVIMA. Ah, que no la tiene. Que no la tiene. No la tiene para ese uso en particular. Entonces, esa es la primera indicación de que después de que yo prescribo, tiene que pasar por ese control de un par mío, de otro cardiólogo en este caso, que dirá, está correcto, y firma un acta en donde la aprueba, o dice, no estoy de acuerdo, y la desaprueba. Si la aprueba la EPS, la entrega. Si la desaprueba su colega, la EPS simplemente ni siquiera la considera, porque es que ya está negada
en la base fundamental, que es usted el prescriptor en forma de junta de profesionales. Es decir, ahí no se está restringiendo la autonomía profesional, simplemente se le está acudiendo a un grupo de profesionales que mínimo son 3, uno de ellos un par idóneo suyo que va a apoyar su prescripción. El segundo uso, después de la lista UNIRS, es que las sociedades científicas, en este caso la Sociedad de Cardiología, puede haber encontrado que el listado UNIRS es insuficiente y carece de algunas tecnologías en segundos usos que ustedes están en la práctica diaria utilizando. Y entonces ustedes como Sociedad de Cardiología le proponen al Ministerio de Salud, mediante un marco metodológico que ya fue aprobado, cada 3 meses, una lista nueva de medicamentos de segundos usos, y ustedes deben, en la solicitud, justificar técnico-científicamente por qué están proponiendo que ese medicamento quede en el listado UNIRS. Entonces, esos que serían una segunda lista y que evalúa el Ministerio de Salud, también pasa por junta de profesionales. El tercer uso de la junta de profesionales es cuando yo prescribo servicios complementarios. Entendemos por servicios complementarios aspectos como pañales, para que nos quede perfectamente claro. Cuando piensen en servicios complementarios, imagínense de entrada pañales, pero también sugiero ahí considerar lociones dermatológicas o bloqueadores solares en el caso de pacientes oncológicos con alguna patología de piel que requieren este tipo de protecciones. En fin, hay un listado de estos servicios complementarios que también se pueden prescribir a través de MIPRES. Entonces, no es cierto que no podamos usar pañales ni prescribir pañales. Usted lo puede prescribir en el aplicativo, pero pasa antes de ser entregado por la EPS, pasa por junta de profesionales, que es un colega suyo, que lo aprueba, y después de la aprobación, la EPS no puede oponerse, simplemente define quién, cuándo y dónde entrega ese pañal, por decir algo. Ya vamos en 3 listados. El último listado para el que se utiliza la junta de profesionales, entonces, es cuando se necesita un suplemento nutricional de carácter ambulatorio. Entonces, si yo tengo un paciente hospitalizado y le estoy dando nutrición adicional porque la requiere enteral, en este caso, entonces lo formulo a través de MIPRES y pasa directamente y se le entrega. Pero si el paciente se vuelve ambulatorio y yo necesito continuarle con la alimentación complementaria ambulatoriamente, entonces yo la prescribo en MIPRES, pero en este caso ya pasa por la junta de profesionales que me la debe avalar previamente antes de que la EPS lo entregue. Muy bien, estos han sido los primeros minutos, digamos, de introducción para hacerles una breve presentación de unos temas que tengo listos y luego hagamos un ejercicio práctico y podamos resolver unas preguntas que ustedes tengan sobre el particular. Me quedó una duda, por ejemplo, claro que sí. Un medicamento de cimetazidina, por ejemplo, que está aprobada por INVIMA para el manejo de angina de pecho. Y hay evidencia en muchos estudios que han demostrado que también sirve una falla cardíaca, pero no está aprobado por INVIMA. Me tocaría, si lo formulo para falla cardíaca, ir a la Comisión de Pares. Así hay evidencia publicadas, pero el INVIMA no lo ha aprobado en Colombia. Sí, doctor. Estoy aquí, es que, bueno, le quiero responder de la siguiente manera. Usted puede tener toda la evidencia científica que mientras el INVIMA no tenga esa segunda indicación aprobada, eso es listado UNIRS. Si cuando usted consulta el listado UNIRS no la encuentra ahí, no la puede prescribir. ¿Cuál es su tarea como sociedad científica? Informarle al ministerio de esa tecnología, entregarle la evidencia disponible y esperar la evaluación que hace el ministerio con el IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnología, y él definirá si le incorpora a la lista o le hace saber a usted, como está ocurriendo mucho, que su tecnología propuesta
no tiene suficiente evidencia científica. Mire, esto es tan importante, es que no lo tengo aquí en la pantalla porque cambiamos de computador, lo tengo en la siguiente pantalla, pero les recomiendo que entren al Ministerio de Salud, a la página del Ministerio de Salud, y descarguen el último listado UNIRS. Cuando lo descarguen, el último listado UNIRS, se van a encontrar con que ese es un documento en Excel, doctor, que viene en 3 colores. El color verde ubica los medicamentos que ya tienen evaluación del ministerio y que cuentan con suficiente evidencia científica. El color blanco son aquellas tecnologías que propusieron las sociedades científicas y están en espera de evaluación. Ya lo hemos hecho con varios, correcto. Y tercero, se van a encontrar con un color amarillo en donde el gobierno dice, esta tecnología me la propuso la sociedad científica, ya la evalué, pero no goza de suficiente evidencia científica. Ojo con eso, extremadamente delicado e importante, porque por primera vez el gobierno le está diciendo a ustedes, me está diciendo a mí, mucho cuidado. Usted antes prescribía con liberalidad lo que no estaba en el plan de beneficio y era off-label, pero hoy yo le estoy diciendo que usted la propuso, pero cuando ya la evalué, no le encontré suficiente evidencia, es decir, que usted está incurriendo en un doble riesgo que aquí le explico. 1, está prescribiendo algo que en Colombia no tiene autorización del INVIMA, y 2, lo más delicado es, ahora usted está prescribiendo un medicamento que el gobierno ya le dijo que no tiene suficiente evidencia científica. Y si la hacemos se muere. Si me consulta a mí como consultor en este preciso momento, yo le diría que yo me abstendría de usar los medicamentos de ese último listado que es del mes de junio, que tienen el color amarillo, en donde el gobierno ya nos dijo no tiene suficiente evidencia científica. Colegas, por favor, actúen con cuidado. Habría hecho demanda eventualmente. Si se llega a presentar un evento adverso, doctor Melgarejo, que no le quepa la más mínima duda que pueden venir repercusiones muy dolorosas para ese profesional. ¿Sí? Entonces, eso es nuevo. Eso es una invitación que hago aquí en esta invitación que usted me hizo a que se revise el tema. Muy bien. Entonces, esa pantalla muestra una cosa bien interesante. Esa sería una lámina en la que quiero simplemente resaltar la conversación inicial en el sentido que ahora el sistema está enfocado en cuidar al paciente, en cuidar la familia y la comunidad, y en el lado izquierdo, que estarían ustedes, prestadores, ya el concepto no es de prestador, el concepto es de actuar en red, sinérgicamente, un ambiente de colaboración. Y ahí es muy importante el modelo de atención integral y las rutas integrales de atención. Hasta hace 15 días, doctor Melgarejo, no teníamos el concepto y el conocimiento del prestador primario, solo teníamos el enunciado, pero ya sabemos cuáles son los servicios que contiene un prestador primario que podrían ser objeto de otra conversación así interesante como esta. Me pasaría a la siguiente diapositiva, en la que quiero mostrar de manera muy rápida para ustedes que lo que está en el plan de beneficio sería lo que está en el óvalo azul, que se llaman ahora protecciones colectivas, lo que está en el óvalo amarillo es el tema de hoy, que son las protecciones individuales, o sea, los MIPRES, y debajo de ese óvalo amarillo hay 2 cifras, lo cual quiere decir que en el régimen contributivo tenemos disponible este año 2.5 billones, que es una cantidad importante, es decir, no está desfinanciado. Aquí el problema entonces no es de si hay la plata o no hay la plata está y está en el FOSIGA hoy. El problema, si hay algún problema, es de acceso, es de instrumentalización, pero la plata está. Pero si voy al lado derecho, donde dice 1 billón, eso es en el régimen subsidiado, le quiero decir con mucha preocupación que no tenemos financiadas las tecnologías no PBS en el régimen subsidiado. Y ahí tenemos que todos nosotros hacer, digamos, un esfuerzo de concertación para ubicar los recursos que nos permitan tener esto, digamos, resuelto antes de terminar el año. Para adelantarme en los temas de hoy, para meterme en lo no post, recordar ¿qué son las exclusiones? Recuerden que hay 6 bloques de exclusiones que pintó la ley estatutaria en el artículo 15, que es lo cosmético suntuario,
lo que no tiene evidencia científica sobre seguridad, eficacia clínica y efectividad clínica. Son los tres conceptos más importantes. Adicionalmente, que no esté autorizado por la autoridad competente, que esté en experimentación o se preste en el exterior. Y para hablarle 30 segundos de las exclusiones a este auditorio interesante, quiero decirles que se publicó pues la resolución 330 este año, mediante la cual nosotros, a través de estos formatos que están viendo en pantalla, se pueden nominar tecnologías que creemos que no deben estar en el plan. Hay un instructivo y unos perfiles de los actores y cómo declarar un conflicto de interés, pero en lo que realmente me quiero detener para ustedes es que miren esto, que serían las tecnologías nominadas a exclusión, doctor Melgarejo. Tenemos en este momento 67 tecnologías que quieren ser excluidas, 10 que propuso el Ministerio de Salud y 67 que propusieron los gremios. O sea que el volumen de exclusiones es bien importante. Simplemente ahí les estoy dejando para que ustedes revisen. ¿Cómo hace para tener acceso a esa información? ¿Cómo hago para decir dónde estoy? ¿Cómo consulto? Pues no hay muchas fuentes, doctor. El ministerio está publicando esto. Consultor Salud cada semana publica, digamos, la información que consideramos más importante. Si está buscando, por ejemplo, este listado de tecnologías que van a ser excluidas, lo puede encontrar en Consultor Salud sin ningún problema. Aquí simplemente le traigo es un resumen. Ahí están las primeras 40. Le voy a presentar aquí las siguientes, el siguiente bloque de tecnologías que están en proceso de ser excluidas, están en el estudio. Aquí aparecen, por ejemplo, la prótesis de mama siliconada o sillas de baño. También aparece la teofilina cuando lo usamos en EPOC o el diazepam en complicaciones de embarazo, es decir, algunas evidencias que el gobierno ha encontrado. Dejando atrás esto de las nominaciones, decir lo siguiente. Estamos en la última fase de este primer proceso que se llama la fase de consulta a potenciales pacientes afectados. Es decir, no es simplemente aprobar una lista, sino preguntarle al paciente si se va a ver afectado y después de esto el gobierno saca el listado, que será el primer listado de exclusiones. Y ya les mencioné que también entramos en el proceso de compras centralizadas de medicamentos muy importante, que es la resolución 1962, que empezó con el caso de la hepatitis C, y lo que quiero decir simplemente aquí es que estos medicamentos serán comprados por el Ministerio de Salud a través del mecanismo de la compra centralizada, pero para que ustedes lo vean aquí, en el fondo rotatorio de la OPS, es decir, se comprarán a través de la Organización Panamericana de la Salud, para que no haya ningún problema de que haya algún pícaro aquí, ahora que estamos tan alérgicos con este tema de la corrupción en Colombia. Entonces se van a comprar a través de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y el dinero de dónde saldrá? Saldrá del FOSIGA, de la subcuenta de compensación del FOSIGA. Quiero decirles que esto se va a ampliar a más tecnologías, pero simplemente les estaba dando esta muestra. Aquí está un poco lo que les acabo de hablar del listado NIRS, los colores. Lo que está en verde tiene toda la evidencia científica, en amarillo no tiene evidencia científica suficiente, y lo que aparece en blanco es que todavía está en evaluación por parte del gobierno colombiano. Ahí tenía yo para mostrarles, pero pues no lo voy a abrir ahora. Este sería un resumen grueso del aplicativo MiPres, que lo voy a ir mostrando poco a poco. En el lado izquierdo están viendo ustedes el plan de beneficio, o sea, nuestro plan que está en la resolución 6408. En el extremo derecho, en rojo, están las exclusiones. Eso quiere decir, de manera mágica, que, si yo sigo con esto, todo lo que está desde el bloque gris hasta antes del rojo es un derecho de todos los colombianos. Es decir, que el derecho fundamental a la salud se creció con MiPres. Entonces, para explicarlo mejor, lo que está en verde, que es no POS, este bloque verde de no POS, no PBS, se prescribe y pasa y se entrega derecho por parte de la EPS. En tanto que eso que estamos iluminando ahí en ese cuadrado azul, se prescribe, pero antes de ser entregado por la EPS, pasa por la Junta de Profesionales, doctor, que era lo que le explicaba, que son las tecnologías complementarias como pañales, el soporte nutricional ambulatorio, el listado NIRS y el listado de medicamentos que propuso la sociedad científica.
Digamos un resumen general de lo que sería MIPRES en este momento. Los resultados de hoy, para mostrarles algunos detalles, es que ya tenemos 538.000 pacientes encontrados con más de 776.000 prescripciones hechas. Y lo que les dije verbalmente, para que lo vean ahora en unas gráficas de tendencias, es cómo las IPS se han ido adhiriendo al proceso. Por ejemplo, en el mes de marzo se adhirieron más de 900 IPS y antes solo había 250, es decir, que solo en marzo se triplicó el número de IPS que teníamos antes. Yo pensaría que esto ha frenado la prescripción de medicamentos no pues por la pereza o dificultad de llenar el IPRES. Parece que no. Parece que no. O sea, la evidencia que tenemos nosotros es que es todo lo contrario, que MIPRES superó ya lo que antes se prescribía y el gobierno está tratando de medir el grandísimo impacto que tiene ya el crecimiento de la prescripción electrónica. Voy a mostrar esta lámina donde está esta imagen. Lo que está en azul era el número de IPS que antes de MIPRES prescribían y lo que está en naranja son las que prescriben hoy. O sea, el crecimiento es abismal. El 1027% creció esto. Si me voy al número de prescriptores, también esto es acumulado, no acumulado, es decir, cada mes, en este caso fueron 12.000, aquí 6.000 y luego 3.000. En total esperamos que sean 142.000 prescriptores. La siguiente sería cómo ha ido creciendo el número de pacientes mes a mes. Y la siguiente sería el número de prescripciones. Si usted ve, doctor, es una tendencia a seguirse elevando y por ende el precio seguirá creciendo en Colombia, pero el acceso también. O sea, si el gran temor era el acceso, yo le quiero decir que ese temor con estas gráficas se nos tiene que ir quitando. Muy bien, aquí les quiero mostrar los resultados de MIPRES. Obviamente se prescribe más en las grandes ciudades. Abajo está Bogotá, el gran prescriptor, luego Antioquia, luego Valle del Cauca y el cuarto es Santander. Si voy a la siguiente diapositiva que me parece muy interesante para esta conferencia es que las patologías que asocian la prescripción, la primera es la hipertensión. O sea, ustedes, doctor, ustedes los cardiólogos están disparando o usando en primer ranking MIPRES y el segundo es la diabetes mellitus. Es decir, si yo tomo la primera y la segunda, estoy hablando del primer grupo de riesgo de la política de atención integral en salud que se llama cardiocerebrovascular metabólico, el primer grupo de riesgo de la política, que es donde más morbilidad, mortalidad y costo asistencial tiene. Entonces ahí están ustedes pues en la cumbre de la prescripción electrónica de los no PBS, pero ahí les traje las primeras 20 patologías que disparan el uso de las tecnologías no PBS. Y la lámina que sigue nos habla de cuáles son los medicamentos que más estamos usando. Y es muy llamativo, doctor, encontrar que el primero es el acetaminofén, obviamente, pero obviamente el acetaminofén solo sí es post, pero cuando lo mezclamos con la hidrocodona para el dolor, se convierte en el primer medicamento que usamos, y el segundo es la pregabalina, también para dolor. O sea que somos un pueblo que sufrimos mucho. Indudablemente, o sea, ahí lo estamos viendo, ahí están entonces también listados los 20 primeros medicamentos que estamos utilizando en las prescripciones no PBS. Muy bien, después de haber mostrado eso, una serie de recomendaciones rápidas y prácticas para ustedes. Rápidas y prácticas. Primero, ¿se pueden prescribir segundos usos, o sea, listado UNIRS? La respuesta contundente es sí. La segunda es, ¿se pueden hacer auditorías a MIPRES? Antes no se podía, doctor. Con la resolución 532 de este año sí se puede, pero recuerdo lo siguiente, la auditoría la puede hacer la IPS y la EPS, pero no es una auditoría de constreñir, es una auditoría para mejorar el acceso, para acompañar el paciente, para mejorar la prescripción, pero no existe la posibilidad, escuchen bien lo que voy a decir aquí porque es muy importante, está amparada en la ley estatutaria, no existe la posibilidad que una IPS o una EPS a un profesional lo audite y le prohíba o le cambie la prescripción o le diga no puede prescribir esta tecnología. Eso no lo puede hacer. Es decir, que se acabó la auditoría y la glosa de pertinencia. Ya no existe glosa de pertinencia.
porque la ley estatutaria los envistió a ustedes, profesionales de la salud, de autonomía plena, ¿sí? Pueden existir glosas, sí, pero ¿qué tipo de glosas pueden existir? Glosas administrativas y glosas financieras por desacuerdos, desavenencias entre el acuerdo de voluntades y lo que yo estoy prescribiendo aquí. También puede haber devoluciones que no son glosas, sí puede haber devoluciones cuando usted como profesional no hace un buen nexo entre el diagnóstico y la prescripción. Voy a poner un ejemplo que probablemente no sea muy para ustedes, pero que ilustra lo que estoy diciendo. Si yo tengo un paciente oncológico y le prescribo una tecnología oncológica, ¿sí? Está bien, entonces hago el diagnóstico, por ejemplo, de tumor de pulmón, pero ese paciente también, como ya le estoy dando quimioterapia, está presentando emesis, pero en el diagnóstico de mi IPRES no coloco emesis como segundo diagnóstico, pero cuando empiezo a prescribirlo, le prescribo la quimioterapia y adicionalmente le prescribo el antiemético no pos. Cuando ese caso me llega a la evaluación de la EPS, chulea la quimioterapia contra el diagnóstico y encuentra que hay correlación. Pero cuando busca la correlación de la emesis, del antiemético, no hay un diagnóstico que la ampare y devuelve el caso. Es una devolución, no una glosa, y el paciente pierde el tiempo y no se le entrega nada de la prescripción porque usted como profesional, ahí usted fue el que falló en no ser perfectamente precavido de colocar los diagnósticos correlativos. Eso es muy importante. Ahí se están devolviendo muchos pacientes en el país. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿se puede usar el formulario físico? Esta es una pregunta que está causando mucho problema en Colombia. Porque hay mucho médico, mucho especialista en Colombia que está inspirado y de pronto no encuentra en el aplicativo la prescripción adecuada, no encuentra el medicamento y se inquieta y para solucionar el problema saca el formulario físico y prescribe allí. Pues está cometiendo un error que va en contra del paciente. Solo hay 2 usos autorizados para usar en contingencia el formulario. Yo lo recuerdo rápido. 1, cuando no está en servicio el aplicativo, se cayó la plataforma, usted no tiene internet, se le fue la luz y no hay respaldo eléctrico, ahí puede usted usar el formulario físico para la prescripción de ese paciente. Y el segundo caso es cuando usted busca al paciente, ¿sí? En la prescripción, digita bien el número, el documento de identidad y el paciente no aparece en el aplicativo, entonces usted tiene la potestad de ir y usar el formulario físico. Solo existen esas 2 contingencias. Si usted lo usa por fuera de esto, la EPS automáticamente se lo va a devolver y el paciente va a perder el tiempo, lastimosamente. Muy bien, entonces como estoy rápido en esto, hay que identificar muy bien al paciente. Si usted no encuentra al paciente en lo que yo le acabo de decir, usted busca el documento de identidad y no lo trae, le doy una recomendación muy útil para que no pierda el paciente la cita médica. Entre, por favor, al fosiga.gov.co, ¿cierto? Entre allí y le voy a mostrar que si entra en esa página, que es esta, que se acaba de iluminar para ustedes, y usted se ubica sobre esa casilla que dice BDUA, que es la base de datos única de afiliado, y hace clic allí, se le va a desplegar esta página adicional donde usted, con solo colocar el documento de identidad, el número aquí, y colocar para identificar que usted no es un robot, aquí abajo, le dice consultar, automáticamente el FOSIGA le va a responder si ese paciente si es de esa EPS, si está activo, si está inactivo, y usted le resuelve al paciente en ese minuto el problema de afiliación que trae y lo puede prescribir. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? No encontré al paciente y entonces lo devuelvo, ¿sí? O simplemente uso el formulario físico. Pero sería muy importante que esto le toma a usted 15 segundos hacer, que le pueda decir al paciente, mire, usted tiene un problema de afiliación,
usted no está activo para que no le vayan a glosar a su IPS, o usted como profesional, si está independiente, no le vayan a glosar esta atención, porque luego la EPS le dice, mire doctor, usted nos formuló en el físico a este paciente, pero este paciente está inactivo y no se lo puede aceptar. Y usted puede ahorrar todo ese tiempo con este paso que le acabo de explicar aquí rápidamente. Tenga en cuenta el código CIE10, por favor. Esto nos va a ayudar mucho en Colombia, porque de aquí en adelante vamos a tener una buena estadística de los diagnósticos. Ya no se pueden colocar diagnósticos de como que otras causales y diagnósticos que no tenemos perfectamente bien ubicados. Entonces, sepamos muy bien ubicar el diagnóstico. Cuando usted esté justificando, debe haber usado o agotado el plan de beneficios. Entonces, cuando usted ya usó, ahora vamos a hablar de esto en la práctica muy corta que vamos a hacer así, si usted ya usó el plan de beneficios, debe colocar qué medicamentos usó, y si descarta el plan de beneficios, también debe colocar qué medicamentos descartó. Esas son las preguntas 3 y 4 que trae MIPRES, que es en donde más nos equivocamos los profesionales. La pregunta 3 es, ¿usó? Y usted tiene la posibilidad de decir sí o no, no importa. Usted puede decir, no usé. Pero en la pregunta siguiente, que es la 4, ¿descartó? Entonces tiene que decir que sí. Lo único que usted no puede hacer, doctor Melgarejo, en las preguntas 3 y 4, es colocar no usé y no descarté. Porque si responde no y no, el aplicativo lo saca. Eso es muy importante. Mucha gente nos ha mandado preguntas al respecto. Y dicen literalmente, hay una pregunta tramposa o una pregunta de doble filo que tocas de decir. Si no se sabe llenar esas dos respuestas, te saca, perdiste tu tiempo. Entonces, puedes repetir exactamente. Claro, muy bien. Esa pregunta 3 y 4 no son nuevas, doctor. Le quiero decir que no es nuevo. Las resoluciones retoman lo de años atrás. Siempre el Estado colombiano nos ha pedido que ¿podemos usar lo que no está en el plan? Sí, pero eso tiene una regla y es que antes usted debe haber agotado el arsenal terapéutico del plan, opción 1, o, no es y, sino o haber descartado ese plan de beneficio, ¿cierto? Ahí está el punto. Sí, entonces usted lo puede descartar. ¿Por qué lo puede descartar? Por ejemplo, porque no hay otra opción, o sea, es único, esa tecnología que usted usa es única, entonces no puede haber usado nada más. Opción 1. Opción 2, mi paciente tiene contraindicado usar los medicamentos del plan. Eso, hay evidencia científica que dice que yo uso el medicamento del plan, mi paciente fallece, o sea, responde mal, lo que sea. O es alérgico. O es alérgico, ya, lo que sea. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. La justificación, por supuesto, es el campo más importante después cuando usted pasa las preguntas del aplicativo. Hay que, dentro de las recomendaciones prácticas que les damos es que, por favor, repita en la justificación en el campo de 500 caracteres, repita el diagnóstico y la edad del paciente. ¿Por qué queremos que repita eso a pesar de que lo colocó en la primera pantalla de, digamos, de datos generales? Porque el auditor de la EPS tiene en una sola vista, cuando está viendo la vista de la prescripción, él ya se olvidó del diagnóstico que usted colocó en la primera pantalla. Entonces es muy práctico que usted en esa pantalla de la justificación de la prescripción vuelve y coloca que el paciente tiene tal diagnóstico y tal edad, porque eso ayuda mucho a alinear la prescripción. Por favor, también incluya, como lo estamos colocando allí, los tratamientos previos que haya utilizado y el resultado que haya obtenido, los exámenes diagnósticos realizados que sean relevantes y la evidencia en la que se basa la selección de su tratamiento, los resultados esperados y las referencias, por supuesto. Y finalmente, si lo tuviere, doctor, los datos de costo-efectividad, si le cabe eso en 500 caracteres, que es bastante improbable. Lo que no le quepa en los 500 caracteres, por favor, sí o sí, colóquenlo en la historia clínica, porque debe quedar evidencia, no solo en MIPRES, sino evidencia en la historia clínica electrónica, donde usted está prescribiendo a ese paciente. Muy bien, la comunicación con el paciente es muy importante. Ahí recomendamos esto que está al final y es, sería muy importante que en MIPRES
usted coloque que el paciente aceptó la terapia que usted le indicó. Es decir, que usted le explicó que le está prescribiendo un medicamento que no está en el plan y que esos medicamentos tienen estos efectos positivos, pero también tienen estos efectos potencialmente negativos, y que el paciente, conociendo eso, acepta la terapia. Qué importante, es un valor, porque el paciente está alineado ya con el tratamiento que usted le acaba de prescribir. Casi nadie hace eso y es importante. Y, por supuesto, explíquele contundentemente al paciente cómo se tiene que usar ese medicamento y deje el registro en la historia clínica. Muy bien. ¿Se pueden usar medicamentos con nombre comercial? Nos preguntan todos los días, doctor, eso en el país. Yo le digo, sí puede usted prescribir medicamentos con nombre comercial. ¿Sí? Porque si no, pues no existirían los medicamentos en Colombia. O sea, sí lo puede hacer. Ahí es que cumplir con un cierto patrón razonable para que esto resulte bien. Entonces, nosotros recomendamos Consultor Salud, firma privada, neutral, independiente, que no tiene ningún acuerdo con ninguna compañía farmacéutica para hablar de esto, que no vengo a hablar de ninguna compañía, sola frente a ustedes, que son los cardiólogos en el país. Usted debería colocar algo así como: mi paciente presentó una falla terapéutica con el medicamento anterior, o el medicamento del plan presentó una falta de eficacia, o se presentaron eventos adversos no esperados. En este caso, si lo menciona así, debería haber registrado y notificado en el INVIMA, por supuesto. Ahora, si quiere más evidencia, nosotros le podemos decir que puede usted revisar la resolución 6408, que es la del plan de beneficio, y ahí siempre, y no solo esa, doctor, sino desde hace muchos años en Colombia venimos diciendo una cosa muy importante que ustedes no se deben olvidar a partir de hoy, y es que en Colombia prescribimos, como dice el artículo 39, todo en denominación común internacional, sí, pero la entrega del medicamento, leámoslo bien, esto es textual de la norma, se hace de marca o genérico. ¿Escuchen bien? Se prescribe en denominación común internacional, pero la entrega del medicamento se hace de marca o genérico. Muy bien. Entonces, si usted, por cualquier razón, porque cada paciente es inequívocamente distinto, tiene que prescribirle a un paciente en MIPRES, después de haberlo hecho en la denominación común internacional, colocar una marca, el espacio para que lo haga es en el espacio de la justificación. Y debería entonces justificar por qué escribió el nombre de la marca que quiere que le entreguen, y aquí le estoy dando algunas de las condiciones que debería usted esgrimir para lograr este cometido. Oiga, esto que parece tan obvio, por favor, firme la prescripción. Es inconcebible, pero el médico hace todo bien, imprime y le entrega al paciente la prescripción, que es la fórmula médica, y no la firma. Hay que firmarla porque es un documento legal que incluye responsabilidades éticas, por supuesto, además de todas las responsabilidades jurídicas. Entonces, además de que si usted no lo firma, no tiene validez y no le entregan al paciente. Doctor, asómbrese. Más de 7,000 prescripciones en estos 3 meses se han anulado porque el médico no la firmó, olvidó firmarla. ¿Ah? Nos puede pasar todos los días. Pero además esta lámina, que es ya de las últimas antes de meternos al aplicativo y hacer un ejercicio muy corto, sería lo siguiente. La fórmula médica cambió hace un mes y ahora incluye, si están viendo aquí, hay unos rectángulos en rojo que dice a qué régimen pertenece, en este caso sería contributivo, qué tipo de atención es, si es ambulatoria, si es de urgencias, y en la parte inferior aparece qué tipo de prescripción se hace, si es única o si es continuada. Esos son los cambios que tiene ahora la fórmula médica, y esto del régimen es porque ya va a empezar a aplicar también para el régimen subsidiado. Dejemos entonces estas recomendaciones y, si se quiere, hagamos ya para terminar y responder las preguntas que ustedes a bien hayan tenido, formularnos aquí en el chat. Hagamos un ejercicio rápido entrando aquí a MIPRES. Muy bien, ahora sí, ya estamos adentro, le decimos registrar, vamos y ubicamos la cédula de ciudadanía, colocamos la cédula del paciente,
hacemos clic en un espacio en blanco, automáticamente mi PRES me trae los datos del paciente. Si no los carga, usted puede hacer uso de la prescripción en el formulario físico. En este caso, vamos a hacer un paciente que está siendo atendido en un ambiente de urgencias. El paciente tiene una enfermedad huérfana, no, y este paciente tendrá un infarto. Colocamos las primeras letras del diagnóstico y nos carga todos los códigos CIE disponibles. En este caso, vamos a colocar un infarto agudo del miocardio sin otra especificación. El código es I219. Hago clic sobre el código, me lo trae apropiadamente. ¿Requiere soporte nutricional? No. Y le digo clic en continuar. Y aparece que la primera opción es prescribir medicamentos. Le digo agregar medicamento. Y la opción es qué tipo de medicamento voy a prescribir. Un vital no disponible, una preparación magistral. No. En este caso es un medicamento. Y se despliegan las preguntas. Esto es lo más importante al comienzo para no tener errores. ¿El medicamento está cubierto en el plan? Obviamente no, si no, no sería no pos. ¿El medicamento se encuentra en fase experimental? No, porque si no sería excepción o exclusión. 3, la 3 y la 4 son las más claves. Entonces, ¿ya utilizó los medicamentos que están en el plan de beneficio? Y voy a decir que sí, este paciente ya recibió un ciclo de tratamiento. Pero si es un infarto agudo, sí, no toma ningún medicamento para el infarto. Pero en este caso es probable que digamos que este paciente esté ya unas horas aquí, que yo ya le empecé un tratamiento y no respondió, estando en la fase aguda. ¿Sí? Sí, lo puede hacer. O sea, el paciente lo empecé a medicar con algo que está en el plan de beneficio, no responde y usted lo puede cambiar a un medicamento no pos, estando todavía allí. Una pregunta, ¿qué gap de tiempo hay entre cuando el enfermo llega a urgencias y yo lo manejo? Y el tiempo lo decide el médico. Es de autonomía profesional. Puede ser al otro día, okay. Puede ser a las 2 horas, okay. Puede ser a la media hora. Usted le empieza la terapia, el paciente no responde y usted decide, no, este paciente, si no lo cambio, se muere. Entonces usted suspende el medicamento del plan y lo cambia a no pos en cualquier momento de la terapéutica. ¿De acuerdo? No, y esto lo lleno ya al final del sí, cuando usted está en urgencias, entonces usted no tiene la obligación de llenarlo antes, tiene 24 horas para llenarlo. Entonces, aquí yo ya lo estoy llenando con calma porque yo ya atendí al paciente. Simplemente estoy recordando lo que le hice al paciente. Primero lo salvo y luego hago este trámite administrativo. Este paciente pudo haber tomado, por ejemplo, inicialmente, coloco las primeras letras del medicamento en denominación común internacional. Voy a la lupa, lo ubico, es el clopidogrel, el código es 5908, hago clic sobre este medicamento que normalmente se usa en combinación con el ácido acetil salicílico y lo agrego, ¿cierto? Ya quedó agregado. Y aquí en el lado derecho yo debo explicar las razones por las cuales voy a cambiarme de medicamento o lo voy a combinar porque no necesariamente tengo que dejar el medicamento que está en el plan. Puedo combinarlo con un medicamento que no está en el plan. En este caso diré que no hay resultados clínicos satisfactorios, diré que existe una mala evolución clínica. Por supuesto hay que ser mucho más específico, ¿no? Estoy aquí para efectos del tiempo siendo bastante breve en esta explicación. Le hago clic en seguir. La siguiente pregunta es, ¿ya descartó los medicamentos? Y usted podría en este caso decir, sí, yo además de usar, ya descarté porque, ¿sí? Pero no hay necesidad. Si usted ya usó un medicamento, entonces aquí puede decir simplemente, no, yo no he descartado. ¿Sí? Voy a decirle, no descarté. ¿Cuál es la trampa? Y si pongo que sí, la siguiente pregunta hay que concordar con la anterior. Estas 3 y 4 van en este sentido. Lo único que usted no puede colocar es no y no. Okay. Todas las demás opciones valen. Correcto. La única que no vale en las preguntas 3 y 4 es no y no. Si usted marca no y no, lo saca del aplicativo. Todas las demás opciones son válidas. Y usted lo decide. La quinta pregunta es, ¿la indicación o uso previsto del medicamento está registrado? Vamos a decir que sí, o sea, si tiene INVIMA, sí tiene. Y ya llego a la tabla
a la hoja de prescripción nueva. Lo primero que usted responde es, ¿esta prescripción es única o es sucesiva? Típicamente son sucesivas. En este caso, el paciente va a estar requiriendo este tratamiento. Aquí lo vamos a prescribir, por ejemplo, con... perdón, ustedes son los expertos, yo aquí estoy simplemente colocando alguna alternativa. El código sería 8772, el medicamento es el ticagrelor. Sí. Lo ubico y luego en el lado derecho le busco la concentración. Puedo usar, por ejemplo, de 90 miligramos. El código es 3347, clic sobre él. Busco la forma farmacéutica, son tabletas. La vía de administración que sería oral. Y la justificación, que como ya dijimos anteriormente, es el campo más importante. Entonces, en este caso, tendríamos que decir, por ejemplo, que ¿sí? el paciente, recuerden la orientación previa, con infarto agudo del miocardio, por aquello de facilitarle al auditor de la EPS el diagnóstico, con 78 años, por ejemplo, recibió manejo con medicamentos del plan de beneficio. Por favor, recuerden, ya no existe el POS. Ustedes no mencionen POS. Acabó el POS. Se acabó el POS. Ahora se llama plan de beneficio. Okay. ¿Sí? Importante. Muy importante. Recibió manejo con medicamentos del plan de beneficio con mala respuesta terapéutica e inicio manejo con ticagrelor que presenta resultados positivos, por ejemplo, sobre la reducción de la mortalidad en pacientes con alto riesgo, cardiovascular. No toca por bibliografía, lógicamente no. Claro, no en este caso habría que colocar, según indicación de la guía colombiana de síndrome coronario agudo. Okay. Hay que colocarlo. Hay que colocarlo. Porque yo fui más mortalidad. No, hay que colocarlo obligatoriamente, doctor. Aquí usted coloca o la guía, o el protocolo, o el consenso, por ejemplo. Porque hay consensos mundiales para estos temas. Las recomendaciones de expertos valdrían. Las recomendaciones de expertos valen. O sea, pero el orden jerárquico es la guía, el protocolo, el consenso y la recomendación. ¿Sí? Hay que colocarlo. Por supuesto, aquí he sido bastante muy breve, ¿no? Si se quiere, con este tema. Pero usted tiene ahí 337. Recomendación. Use todos los caracteres para que no exista ninguna duda de su decisión terapéutica. Y después, usted pasa a la dosificación. Este paciente normalmente necesita 180 miligramos, buscamos aquí miligramos, una vez al día. La indicación no tiene ninguna indicación especial. La duración del tratamiento, si es la primera vez que yo veo a este paciente, estoy agudo con este paciente, entonces la duración del tratamiento será por 3 meses, de acuerdo a la evolución del paciente. Por eso hay que seguir el paciente, esto puede cambiar muy rápidamente. Usted puede corregir esta prescripción si no han pasado 24 horas. ¿Qué opciones hay? ¿Un día, 3 días? ¿Qué opciones Las opciones son muchas, o sea, usted lo puede prescribir por horas, por días, por semanas, por meses. O sea, de acuerdo a la evolución que usted esté viendo. En este caso, este paciente, yo estoy viendo que ya, un paciente que ya lo vengo manejando con algo que estaba en el plan, lo voy a cambiar a un medicamento que no está en el plan, que creo que va a responder mejor y que va a ser un medicamento que le voy a mantener en el tiempo. Entonces, yo lo puedo prescribir por 3 meses, pero bueno, puede ser menos. Digamos, yo lo quiero observar y lo voy a prescribir simplemente durante 1 semana.
Lo voy a observar una semana. Ahora, en una semana hay que volverlo a ver. Ya no lo ve usted en urgencias. ¿Quién lo ve? Lo ve el cardiólogo en consulta externa y decide el manejo que continúa o no continúa. Y ese médico, cuando vuelva a ver, al meter el sistema, va a encontrar esa misma hoja, la va a encontrar para actualizarla. No. ¿O tiene que empezar de cero? No hay interoperabilidad en el sistema. No hay interoperabilidad. Entonces, el médico de consulta externa, que puede que ni siquiera esté en esa misma IPS, ¿sí? Entonces tendrá que revisar la prescripción que usted le hizo en IPRES, como usted le imprime y se le entrega al paciente, y él tomará la decisión si continúa con este medicamento o le cambia la prescripción. Es totalmente autónomo el médico que ve a este paciente en consulta externa de continuar o cambiarlo completamente. ¿Cuáles son los únicos medicamentos que no se pueden cambiar súbitamente? Los medicamentos que se llaman de estrecho margen terapéutico. Si usted formuló un medicamento de estrecho margen terapéutico, normalmente el médico siguiente, en cualquier instancia que lo vea, deberá continuar con el mismo medicamento, con el inmenso riesgo de que si no lo hace, estará pues, afectando seriamente la salud del paciente. Y finalmente, entonces, este paciente va al final de, digamos, si no fuese una semana, sino que, digamos, volvamos a la teoría de que fueran 3 meses, de este paciente le tendrán que entregar 180 tabletas. Y busco aquí la presentación, que serían tabletas. Muy bien. Y lo único que quedaría faltando aquí es la indicación. Entonces, usted le dice allí, tomar una tableta cada 12 horas, no sé, con los alimentos o la indicación que usted tenga que darle. Para cada medicamento no beneficio, me toca hacer un Para final. cada medicamento que no está en el plan de beneficios, usted tiene que hacer exactamente esto. Cada medicamento. Pero hay una ventaja, es que si usted va a formular otro medicamento aquí, entonces yo simplemente aquí lo que hago es guardo el medicamento, ¿ya? Y en la parte derecha me aparece agregar un medicamento y ya usted se evita los datos generales, ya no pierde ese tiempo, sino que entra de lleno a la prescripción. Esa es la ventaja. En este caso no voy a prescribirle más medicamentos a este paciente, pero tengo esta pantalla que es la última pantalla en donde yo miro todo y me doy cuenta si me equivoqué en algo, doctor. Es una pantalla de auditoría mía. Entonces yo vuelvo y miro el medicamento, el tipo de prestación sucesiva, la denominación común internacional, la forma, la administración oral, cuál es la dosis, 180 miligramos una vez al día, sin indicaciones especiales durante 3 meses para un total de 180 tabletas y mi justificación. Si yo veo que todo esto está correcto, si todos los campos están llenos, yo le digo entonces continuar o le digo guardar solicitud. Las dos son opciones. ¿Qué pasa si yo le digo continuar? Que entonces le puedo prescribir procedimientos, listado UNIRS y otra serie de actividades no post. Si le digo guardar solicitud, ya voy a imprimir. ¿Ya? Las dos opciones. Entonces hagamos el paseo, digámosle continuar. Entonces aquí en la siguiente pantalla sería un procedimiento. Usted le puede prescribir un procedimiento que no está en el plan. Yo le digo continuar. Por ejemplo, dispositivos médicos. Coronaria, por ejemplo. Exacto. Está en el plan. Sí, está en el plan, pero eso no. ¿Pero me toca ponerlo o no? No, aquí no. Solo lo que no está en el plan. Aquí solo un procedimiento que no está en el plan. No es lo que yo voy a hacer, no, sino lo que aquí no está en el plan. Solo lo que no está en el plan es lo que usted puede prescribir por aquí. Aquí le puede prescribir un dispositivo médico que no está en el plan. Continúo. Un producto nutricional si es ambulatorio. Si es ambulatorio pasa por MIPRES, por Junta de Profesionales. Si está en el hospital, también se lo formulo por aquí. Los servicios complementarios, los pañales y todo lo que yo le había mencionado, y esa sería la última opción. Mire que llegamos a la última opción. Y aquí sí tengo obligatoriamente que decirle, guárdeme la solicitud. Cuando le digo guarde solicitud, me pregunta, ¿está seguro que desea finalizar? Le digo que sí. Y si hicimos las cosas bien, me aparece esto, que es el número único. Si aparece el número único, es que hicimos bien la prescripción. Y la única tarea que a usted le sigue es clic en fórmula médica al lado derecho.
Cuando hace clic en la fórmula médica, se descarga en PDF, como lo estamos viendo aquí, la formulación. Ahí la puede ver usted, la puede amplificar, y lo que le toca hacer en este caso es imprimirla y firmarla y entregársela a su paciente. Eso es lo que normalmente está. La pregunta que mucha gente nos ha hecho es, en promedio, ¿cuál es el tiempo para llenar el formulario? Depende de la experticia del caso. La experiencia nos dice lo siguiente en la encuesta que hicimos en Consultor Salud, doctor, que fue ya hace un mes y medio. Solamente el 5% de los médicos estaban demorando 4 minutos o menos. Solo el 5%. Y el 35% de los que estaban prescribiendo se estaban demorando entre 12 y 20 minutos. Entre 12 y 20 minutos. La conclusión hace un mes y medio de nosotros como empresa de consultoría era que los médicos estaban en la curva del aprendizaje. Es normal, cuando uno apenas incorpora una tecnología a su protocolo, se demora mientras la conoce. Pero una vez que uno conoce y se familiariza con el aplicativo y típicamente uno formula a un grupo de pacientes ya conocidos con los mismos diagnósticos, un bloque de diagnósticos muy similares, entonces uno ya se familiariza con la prescripción, con los códigos, con los CIE-10, y entonces nosotros estimamos que digamos, el tiempo, la tardanza que antes en promedio estaba en 12 minutos, hoy debe estar rondando los 7 minutos. Una pregunta venenosa. Si un médico general tiene para una consulta más o menos 15 minutos, más llenar los otros, los RIFs, en fin, más este formulario, ¿cuánto le queda para asignar al paciente? Doctor, la consulta típica debe durar 30 minutos, ¿no? 30, teoría. Debería estar alrededor de 30 minutos. Y si contamos con que ya, digamos, con un médico con destreza podría estarse demorando 7 minutos en este momento, y luego podría estar alrededor de 4 o 5 minutos. Pero aquí, por ejemplo, Hernán, gracias Hernán por tu pregunta, si usted tiene que prescribir 3 o 4 medicamentos, que eso puede ser normal en un paciente, porque ¿qué pasa? La idea es esta, doctor Melgarejo. Usted está teniendo un paciente de 67 años que tiene hipertensión, pero además es diabético. O sea, es un paciente con polipatologías. O sea, es muy poco el paciente crónico que tiene una sola patología. Entonces, pues, usted normalmente le hace una prescripción con varios medicamentos y varios de ellos no están en el plan. Entonces, la dinámica indica que esto que hicimos aquí se le puede demorar de 7 a 10 minutos, si usted le formula 3 o 4 medicamentos, todavía en curva de aprendizaje. Entonces, esto le está consumiendo 1/3 mínimo del tiempo disponible de la consulta. 1/3. Y eso es una situación compleja. Eso requiere, digamos, adoptar algunas medidas, decimos nosotros. ¿Qué hemos recomendado de tiempo atrás en Consultor Salud? 1, que el tiempo de la consulta se amplíe. Eso trae un resultado inmediato y es, entonces vemos menos pacientes y la distancia y la oportunidad se perjudican, sí. Pero hay que tomar decisiones, o sea, lo único que uno puede hacer es no tomar decisiones. Si usted tiene 30 minutos o incluso si tiene solo 20, le están dando solo 20 minutos para ver un paciente y se está demorando 10 en diligenciar el aplicativo, la calidad de esa consulta médica se fue al carajo. Definitivamente usted casi no tiene ni tiempo de evaluar el paciente, ni de verlo, ni de tocarlo, ni hacerle la anamnesis. Usted está dedicado todo el día aquí, todo el minuto a digitar mi pres, lo cual no es lo que se quiere. Entonces, una opción sería ampliar el tiempo de la consulta. Por supuesto, en la medida que pasa el tiempo, usted se va volviendo mucho más eficiente en el uso de la tecnología, y yo estoy seguro, porque lo he comprobado en muchos lugares del país, que el profesional lo puede llegar a hacer en 5 minutos. Pero es que como no solo está llenando mi PRE, sino que paralelamente diligencia la historia clínica electrónica de su hospital, entonces ahí hay una duplicidad. Está lo que digita aquí casi siempre lo digita acá. Entonces
ahí sí hay un reproceso enorme. Una segunda recomendación es, por favor, trabajemos con el Ministerio de Salud para que haya interoperabilidad y lo que yo digite en mi PRES se cargue automáticamente mi historia clínica electrónica. ¿Eso es factible? Eso es factible, porque para eso entonces ustedes deberían pedirle a su líder de tecnología en la IPS que descargue las guías web, porque hay unos manuales de usuario en donde se dan instrucciones por parte del ministerio para que se hagan, digamos, los puentes, se llama unos nexos entre los dos sistemas operativos y se cargue la información que usted digita en uno en el otro. Entonces, eso es algo factible. Eso va a ser... Es que eso es una tarea individual, doctor. Eso lo tiene que hacer cada IPS. Entonces, lo que hace el ministerio es que entregue el manual de instrucciones web para que sus ingenieros construyan se llaman web service. Son unos pequeños desarrollos para ese tema. No es fácil. No es fácil, toma tiempo y seguramente estaremos en el proceso de hacer este tema. ¿Qué preguntas? Sí, por supuesto, aquí hay algunas preguntas. Ricardo Fernández, buenas noches. Pregunta Ricardo, dice Ricardo que el segundo o tercer medicamento agregado debe estar acorde con el diagnóstico principal o relacionado segundo o tercer diagnóstico. Ricardo, sí, en eso me detuve inicialmente. Si usted coloca un solo diagnóstico, pero está prescribiendo, por ejemplo, para un diabético y para un hipertenso y para un artrítico, y a cada uno le envía un medicamento para una de esas patologías, con un solo diagnóstico, esa prescripción se perdió y se la van a devolver completamente porque no hay correlación, y la correlación hoy es definitiva en la prescripción electrónica. Muy bien. Entonces, ahí la pregunta, usted la complementa. ¿Se debe hacer una nueva formulación no PBS según diagnóstico? No. En el mismo formulario, usted coloca los 3 diagnósticos porque caben 3 y puede hacer cualquier número de prescripciones que estén alineadas con los 3 diagnósticos. Que hay una cuarta condición clínica, tocó una nueva prescripción. Son 3. 3. Okay. Hasta 3. Sí. Antes de ver. Muy bien. Bueno, eso es, digamos que hasta ahora lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si alguien más aquí en el chat tenga alguna inquietud adicional, porque ya son las 9 de la noche y digamos que se nos fue un poquito más larga la explicación que teníamos esta noche aquí para ustedes. Si llega un paciente a urgencias, los manejos de urgencias, tengo que llenar el formulario MiPRES. Y el paciente duró hospitalizado 1 mes y medio, falla cardíaca, qué sé yo, se complicó. A la salida toca hacer otro MiPRES. Muy bien, esa pregunta es muy buena. Si el paciente está en urgencias, usted lo atiende y luego llena MiPRES. Si el paciente pasa a hospitalización, hay 2 posibilidades para que lo manejemos. Una, que en tiempo real, cada vez que usted lo está viendo al pie de la cama en la evolución diaria, en la ronda hospitalaria, entonces usted puede irlo prescribiendo si tiene tabletas, pues ahí electrónicas, la mayoría de los hospitales lo tienen, internet, entonces usted lo prescribe directamente en la cama del paciente, opción 1, que es la que menos se está usando. La opción 2 es que se hace la ronda, usted luego va y prescribe a todo el mundo, pero no prescribe lo no PBS en MiPRES, simplemente lo indica en la historia clínica. Y se acumulan las prescripciones no POS o no PBS, mejor no PBS, se acumulan hasta que el paciente se egrese, si es de menos de 8 días, o si el paciente se mantiene por más de 8 días interno en un hospital o una clínica, pues cada 8 días se hace corte y el médico de turno hospitalario es el que carga los 8 días de prescripciones no PBS. O sea que ahí nos encontramos con que esto resuelve un gran dilema, doctor Melgarejo, y es este. Los médicos, algunos se asustan porque dicen, entonces a mí van a auscultar mi volumen de prescripciones. Y yo le digo, no, tranquilo, en realidad los médicos que más volúmenes van a tener en Colombia ni siquiera prescriben, porque van a ser los médicos de piso que el sábado, que es el día de corte, van a tener que ponerse al día
de toda la sala, de todas las prescripciones que hicieron los especialistas durante la semana. Entonces, realmente no es cierto que van a sancionar al médico que más prescriba, porque generalmente el mayor prescriptor será el médico hospitalario de turno los fines de semana que actualice la data de MIPRES. Eso es interesante conocerlo también. Y grave cosa. Muy bien, aquí hay una pregunta de Arnoldo Suárez que dice que el MIPRES puede desarrollarlo de enfermería. La respuesta es no. Enfermería no tiene acceso a MIPRES, solamente tiene el médico, el odontólogo, el optómetra y el nutricionista. Arnoldo, utilizo tu pregunta para responder algo que no se ha preguntado aquí, es, ¿está bien visto o es legal que yo tenga un auxiliar en mi consultorio, un auxiliar administrativo, un digitador, una secretaria, un asistente, llámelo como quiera, que mientras yo atiendo a mi paciente, él me digita en MIPRES? Respuesta, no. Hay un concepto del Ministerio de Salud que no tiene 60 días, que dice que eso no está permitido y no es una buena práctica profesional. Y nosotros en Consultor Salud le sumamos a esa observación del Ministerio lo siguiente: ustedes y yo que hicimos el juramento hipocrático, estamos recibiendo de ese paciente información altamente sensible, vulnerable, personal, que hay que defender con ética, que hay que proteger, que no estamos autorizados a divulgar, salvo bajo petición de autoridad competente. Por ende, la presencia de un tercero en el consultorio es ilegal. Es ilegal. Ahora, no se confundan, porque también me dicen y me increpan en algunos lugares del país y me dicen, ¿entonces se acabó la docencia? No estoy hablando de la docencia. Podemos hacer docencia, asistencia, y si eso requiere que haya un estudiante de medicina o de posgrado junto a mí como profesional en mi consultorio, en asistencia, está bien, pero no que ese estudiante sea mi secretario, porque esa figura no existe en Colombia. Esa esclavitud de especialista a subordinado secretario es una malversación de la docencia-asistencia que en Colombia no debemos permitir. Muy bien, simplemente para aclararlo, doctor, porque no sé si ocurrirá en el gremio de la cardiología, pero en otros segmentos de los profesionales estamos viéndolo con mucha más frecuencia. Le voy a decir el dato estadístico. El 38% por lo menos de los médicos especialistas tienen sentado un asistente administrativo en la consulta. Muy delicado, Sí. muy delicado. No, cosa que uno no sabe, pero que sí. Que es muy importante conocer. Tiene cierta lógica. Hay una pregunta adicional de Ricardo Fernández que dice que hecha la justificación no PBS para un nombre comercial, ¿de quién depende su aprobación o negación? Entonces, Ricardo, la respuesta es, no depende de nadie. O sea, lo que tú prescribes no está sujeto a que te lo aprueben o no. Está aprobado. Tú eres autónomo desde la ley estatutaria, ¿sí? Tu autonomía profesional es irreversible y no puede ser sometida a ningún tipo de escrutinio. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la EPS es la que toma la decisión de qué entrega, porque la norma dice que puede entregar marca o denominación común internacional. Así te lo mostré, se los mostré en la presentación. Entonces es la EPS al final la que en los acuerdos de voluntades y dependiendo de las guías y los protocolos y de tu justificación, la que toma la decisión, porque no tendría ninguna posibilidad la EPS de entregar un genérico cuando tú advertiste que el uso de ese genérico le generó a ese paciente una falta de efectividad y respuesta clínica y está poniendo en riesgo la vida y que por ende ese paciente necesita la marca comercial que tú prescribiste. Por eso hice tanto énfasis en que fueras muy juicioso en el diligenciamiento de los 500 caracteres. Entonces surge una duda, es decir, daría a pensar que la tendencia que hay en nuestra farmacéutica
innovadoras, originales, tendería a desaparecer. Que el sistema de salud compra genéricos en vez de subasta, se bajasta, el más barato de todos, y yo formulo marca por haber ese motivo, pero el sistema da el medicamento más barato al paciente. O sea, la marca se va a desaparecer en un tiempo. No creo tanto así, doctor Melgarejo. Esa podría ser una idea, pero la evidencia nos lleva a lo siguiente, sería otro tema para conversar con ustedes, y es el plan implícito de salud. En Colombia venimos trabajando desde hace por lo menos unos 3 años fuertemente en el plan implícito de salud, que no es otra cosa que un agrupamiento de medicamentos en el componente de medicamentos. Ya tenemos 9 agrupamientos y hay 3 modalidades para agrupar los medicamentos: por afinidad química, por manejo terapéutico, por diagnóstico, perdón, y por afinidad terapéutica. Entonces se empiezan a agrupar. Por ejemplo, puedo mencionar algunos grupos que ya están establecidos. Las insulinas. Todas las insulinas ya están agrupadas y tienen un valor máximo de reconocimiento, el BMR. Y por supuesto, la mayoría de los medicamentos, bloqueadores de los canales de calcio y muchos que tienen relación con el manejo de los cardiólogos, ya fueron agrupados. No sé si ustedes lo conocen. Y esos grupos tienen valor máximo de reconocimiento, y ese valor máximo de reconocimiento que está escrito en el plan de beneficio, en la resolución 6408, dice lo siguiente: con este valor máximo de reconocimiento yo le calculé la UPC a las EPS, de tal manera que ahí se está cocinando un modelo de regulación de precios que va a coger 25 moléculas a las cuales ya no le van a colocar valor individual, sino al grupo le van a colocar un valor máximo de reconocimiento. Y entonces, doctor, ahí van a estar las tecnologías, independientemente si son de marca o son genéricas, porque el grupo contiene todas. De tal manera que en el futuro, hacia el futuro, estoy echando una visión de 5 años hacia el frente, lo más probable es que las distancias en precios entre las moléculas innovadoras y las moléculas genéricas sean tan pequeños que ya, digamos, casi que carece de sentido escribir que yo te quiero recomendar una marca, porque su valor será tan parecido que la EPS preferirá la marca, por ejemplo, que ahorrarse 10 pesos o 20 pesos contra la copia o el genérico o el biosimilar, llamémoslo como sea. Y entonces esa es una tendencia en este país. Por eso no se va a desestimular el uso de la innovación. Lo que pasa es que la homologación de precios en el plan implícito traerá una mayor liberalidad en la compra de estas moléculas. Nosotros creemos que va a ser perfectamente lo opuesto de lo que estoy comentando. Ok. Y una pregunta final por parte mía al menos. ¿Este sistema MIPRES es modelo de otros países o es original de Colombia? ¿Es únicamente lo estamos viendo aquí o es Digamos que la voy a responder de 2 maneras. De fondo está usándose en otros países, pero la forma que estamos usando en Colombia sí es colombiana. Es decir, más complicado. Digamos que el aplicativo per se es una innovación colombiana, pero el modelo de seguimiento es un modelo que ya existe en otros lugares del mundo. Para proteger el sistema en Inglaterra. En general lo que se busca son cosas interesantes. 1, tener una buena data. A mí me parece que tener una big data sectorial sólida nos conviene a todos. 2, saber qué estamos usando, o sea, qué medicamentos usamos para qué, porque de pronto nuestras guías no están perfectamente alineadas. De pronto vamos con un rezago de protocolos que bien vale la pena ajustar. Y 3, que sepamos cuánto nos vamos a gastar, por Dios, porque no podemos simplemente girar contra un fondo finito sin saber en qué dimensión del costo vamos. O sea, ya invertimos el 5, el 10 o vamos en el 65. Este aplicativo nos va a permitir hacer un seguimiento y de alguna manera eso, digámoslo con certidumbre, nos va a obligar a nosotros, a los profesionales que somos los que tenemos la chequera y el lapicero en la mano, a la autorregulación. Y a mí me parece que la autorregulación, bienvenida, por Dios. Este es un sistema finito de recursos en donde nosotros tenemos que ser consecuentes.
primero con la realidad del paciente, pero también darle una mirada a los recursos que tenemos disponibles para jugar con estos dos momentos significantes y que todos ganemos. Aquí se trata de un ganar-ganar. Aquí no trata de que quién pierde, sino cómo ganamos todos. Esa es la apuesta que tenemos, por lo menos desde nuestra compañía, y eso es lo que acompañamos en el país. Un muy buen cierre, un inteligente cierre. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay dos preguntas finales allí. El doctor Luis Zuluaga pregunta si los médicos generales también tienen que registrarse en MIPRES. Respuesta, sí, doctor. Todos los médicos generales pueden registrarse, no es que deben, pueden si quieren prescribir. Y entonces respondo una pregunta que surgiría a continuación. Entonces, un medicamento absolutamente complejo para un paciente que está en un estatus muy avanzado de una patología, ¿un médico general lo puede prescribir? Respuesta, sí lo puede prescribir. Y eso entonces le está quitando la hegemonía al médico especialista. Difícil, pero yo daría la siguiente respuesta. Los especialistas son 21.000 en Colombia. Es imposible, doctor Zuluaga, que 21.000 especialistas atiendan ya casi 47 millones de colombianos. Entonces, lo que tenemos que avanzar aquí es un modelo de programas en donde entrenemos equipos de salud. No estoy hablando solo de entrenar médicos, porque además hay que desmedicalizar el sistema. Nosotros los médicos formamos parte del engranaje, somos vitales, prescribimos, pero somos uno de los elementos de los equipos de salud. Hay que armar equipos multidisciplinarios, intra y extramurales, que sean capaces de intervenir en los tres entornos que tenemos en Colombia. Colombia está dividido en tres entornos, doctor. La Colombia dispersa, que es la Orinoquía, la Amazonía, el Andén Pacífico, la Alta Guajira y San Andrés. Allá donde hay pocos colombianos, pero muy dispersos y hay pocos especialistas. Y las rutas de acceso son muy costosas. Entonces, a Colombia dispersa, ¿quién la atiende? Allá no hay cardiólogos. No digamos mentiras. Vaya a buscar un cardiólogo por allá en Santa Rosalía, en Bichada. No, no existe la posibilidad. Entonces, ¿quién atiende? ¿Quién prescribe lo que prescribiría un cardiólogo? ¿Un médico general o un rural? Y los dos están habilitados para hacerlo en MIPRES. A mí me parece eso grandioso. Eso me parece un salto de equidad. Pero ¿cuál es la responsabilidad de una sociedad como la que usted hoy preside, doctor? La responsabilidad es, ¿y yo qué herramientas le doy a ese médico general? ¿Y qué herramientas le doy a ese médico rural que están allá? ¿Sí? Para que lo haga a la altura y con la responsabilidad necesaria para que todos estemos tranquilos. Es una tarea que tenemos pendiente. 2. El segundo entorno se llama de alta ruralidad y son los 24 departamentos restantes. Y el tercer entorno, que está creciendo mucho en Colombia, se denomina la Colombia urbana. ¿Qué es la Colombia urbana? Donde hay ciudades, región, con más de 1 millón de habitantes. Y ya son 6. Cali y su área metropolitana, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Tienen más de 1 millón de habitantes. Y entonces cada uno de estos entornos requiere un enfoque distinto y todos tenemos que empezar a participar de qué hacemos con este sistema que cambió. Quiero terminar con esto y agradecerles infinitamente que nos hayan invitado a compartir este rato con ustedes. La ley 100 no existe ya. No existe. Hay gente que sigue rezongando contra la ley 100. La ley 100 trajo cosas buenas y cosas malas. La modificamos con la ley 1122, la modificamos con la 1438 y finalmente la transformamos radicalmente con la ley 1751, que es la ley estatutaria de salud. Quedan rezagos, por ahí articulitos que no hemos derogado, pero estamos frente a un nuevo reto sectorial, un sistema que deja de ser curativo y se enfoca en la atención primaria en torno a redes, en torno a rutas integrales, en torno a modelos innovadores de contratación alineado a incentivos, alineado a calidad, que busca resultados por fin. Qué difícil llegar a este punto tan importante. Antes, hasta ahora quizá todavía, estamos prestando servicios de salud y facturando servicios de salud sin comprometernos con el resultado
de los pacientes ciudadanos y especialmente sin rendir cuentas sociales. Eso está cambiando hoy, pero no cambia porque un ministro lo diga, cambia porque hay una sensación en esta Colombia querida que tenemos que ser consecuentes con la realidad, y la realidad nos empuja a que debemos mantenernos sanos más que a construir más camas hospitalarias sin descuidar ese componente complementario que lo seguirá requiriendo al menos el 20% de los colombianos. Siempre vamos a necesitar hospitales especializados, siempre vamos a necesitar superespecialistas y subespecialistas, pero ahora es el momento de girar el timón al cuidado primario. Ahí está la respuesta que esperamos todos. Muchas gracias por la invitación, les deseo una feliz noche. Profesor Felipe, en verdad, muchas gracias, muy amable. Era 1 hora, se nos fueron 2 horas, y creo que aquí nos quedamos más tiempo conversando el tema. Como ustedes se han dado cuenta, actualmente en el Colombiano de Cardiología nos hemos comprometido a hacer educación a médico de atención primaria. Y ese es nuestro compromiso actualmente, lo seguiremos haciendo. Si alguno de ustedes piensa que ameritamos o si es necesario hacer otros seminarios sobre ese tema en MIPRES o el concepto de salud que tan inteligentemente nos ha hablado Carlos Felipe, por favor envíenos un correo al mail de la Asociación de Cardiología, socardio.org, y con mucho gusto le daremos complacencia a sus peticiones. El profesor quiere descansar, todos hemos tenido un día largo de trabajo, por su presencia, asistencia, inquietudes. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.